Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlas. Espero que el tema que vamos a revisar hoy les sea de utilidad. Mi nombre es Luz Grisel Ramírez Buentello y formo parte de Ceforma. Vamos a hablar un poquito durante este tiempo acerca de, pues, qué podemos hacer para que las personas nos comuniquemos mejor. Les voy a dar algunos tips que creo que les pueden ser de utilidad para que, sobre todo en ese tiempo de contingencia, pues estemos bien comunicados con nuestra familia, con nuestros amigos. Vamos a iniciar entonces esta plática acerca de los estilos de comunicación, así se llama de manera general el tema. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que pues como que le hablamos a nuestros hijos, le hablamos a nuestras hermanas y no nos hacen caso. Y les decimos, oye, mijito, y el mijito sigue caminando sin hacernos caso. O mira, hija, y la hija sigue caminando como si no nos hubiera escuchado. Entonces pensamos que o somos invisibles, o no nos escucharon, o están enojados, o están molestos. Lo que pasa la mayoría de las veces es que le estamos hablando desde un canal de comunicación que no es el de ellos. Cada una de las personas tenemos una característica que nos distingue, que es un canal de comunicación por el cual nos abrimos, por así decirnos, para darnos a entender con los demás. Y si yo me equivoco, pues obviamente va a parecer como si la persona no me estuviera escuchando. Entonces vamos primero a revisar cómo le puedo hacer o de qué manera puedo saber cuál es mi canal de comunicación primero o cuál es mi estilo de comunicación y obviamente de esa manera saber cuál es el estilo de comunicación de las demás personas. Mi recomendación sería que ustedes elaboraran un test que aquí les voy a presentar de manera muy rápida porque no tenemos tiempo de detenernos mucho en verlo. Voy a enviarlo también para solicitar a Ceforma, a ver si lo pueden poner ahí en YouTube o lo pueden poner en Facebook para que ustedes puedan recuperarlo, pero si no, aquí dentro de la grabación, pues va a quedar disponible para todas ustedes. Primero, la primera pregunta que viene es, si pudieras gastar 3,000 pesos, ya sabemos que pues bueno, en este momento no los tenemos, ni quizá nunca los hemos tenido, pero vamos a soñar, vamos a imaginar que los tenemos, que nos están sobrando, y la pregunta es, ¿qué elegirías? ¿Qué comprarías si tú tuvieras un dinerito por ahí, guardado o disponible? ¿Comprarías un equipo de sonido? ¿Comprarías un colchón nuevo? ¿O te comprarías una pantalla de televisión? Y así se les van haciendo diferentes preguntas. Lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar solamente una respuesta. La 1, la 2, la 3. No le piensen mucho. La cuestión aquí es no pensarle mucho, sino decidir así de manera rápida para que sea más efectivo el resultado que obtengamos. Si ustedes ven, son 14 preguntas que nos van a ir haciendo y vamos respondiendo una por una, seleccionando únicamente una respuesta. Entonces, después que concluyamos el test, vamos a ponernos a contar cuántas veces contesté las preguntas con la respuesta 1, cuántas respuestas tengo con el número 2 y cuántas respuestas tengo con el número 3. Vamos a suponer, son 14 preguntas, vamos a suponer que yo tengo con la respuesta, con el número 1 tengo 5 respuestas, con el número 2 tengo 3 y tengo 6 con el número 3. Entonces quiere decir que, bueno, estoy más o menos equilibrada, soy un poquito auditiva y soy un poquito visual. Si ustedes tienen la mayor cantidad de sus respuestas en el número 2, por ejemplo, quiere decir que son kinestésicas. Fíjense ustedes dónde acumularon más respuestas. Si el resultado es muy similar, por ejemplo, 5 y 6, y luego por acá 2, o 7 y 5 y por acá 2, bueno, quiere decir que el 7 es el número que está predominando y si el 7 corresponde auditiva o si el 7 corresponde al número 2, que es kinestésica,
o si corresponde al visual, que es el número 3, bueno, ustedes tienen entonces características más definidas en relación con esos estilos de comunicación. Entonces, si ustedes pueden hacer el test, con un papelito van nada más tomando en cuenta las respuestas y bueno, revisen esta presentación y revisen también si le subimos el test, si lo podemos subir, pues ahí también puede estar disponible para que ustedes lo respondan tranquilamente e incluso pues se lo puedan aplicar también a sus hijos, a su pareja, a su hermana, al jefe con el que tienen dificultades, etcétera, pues para mejorar la comunicación. Este test que les acabo de mostrar está relacionado con la programación neurolingüística, que nos habla acerca de que las palabras, el lenguaje que utilizamos, detona o está relacionado con nuestro cerebro y que podemos trabajar a favor de lograr algunas cosas si conciliamos nuestro lenguaje con las habilidades de nuestro cerebro. Entonces, desde este punto de vista, el estilo de comunicación puede ser auditivo, puede ser kinestésico o puede ser visual, como lo había comentado con anterioridad. Vamos a suponer que ustedes son auditivas, que la mayor cantidad de sus respuestas les salieron en el ámbito de lo auditivo. Esto quiere decir que una persona que es auditiva utiliza mucho estos verbos. Usa mucho escuchar, decir, oír, hablar, comentar, discutir, es decir, todos los verbos que estén relacionados con hablar y con escuchar. Oír, son palabras relacionadas con el canal o con el estilo auditivo. Nosotros podemos fijarnos en qué lenguaje utiliza una persona, qué palabras está utilizando más una persona a la hora que platica algo, y con eso podemos ir dándonos cuenta pues de cuál es el estilo de comunicación que esa persona tiene. Va a utilizar también palabras como no seas ruidoso, por ejemplo, nos va a decir no te hagas el sordo o no te hagas la sorda, guarda silencio o quédate en silencio, frases como estamos en la misma onda, dime lo que piensas, dímelo palabra por palabra, etcétera. No es cuestión nada más de fijarnos un poquito en las palabras que las personas utilizan cuando se comunican con nosotros. ¿Cuáles son las características de los auditivos? Al auditivo le gusta mucho escuchar y obviamente le gusta también mucho hablar. Esa es una característica muy, muy importante de las personas auditivas. Le es muy fácil hablar, no es una persona que le cueste trabajo comunicarse con los demás, prefiere que le cuenten las cosas a verlas. Esto es muy importante. Vamos a suponer que, por ejemplo, ustedes vieron un artículo muy, muy interesante en alguna revista y van con su pareja o van con su hijo y le dicen, mira, mijito, qué padre artículo encontré, toma, y se lo dan para que lo lean. Y esa persona les va a decir, ay, no, ¿sabes qué? Platícamelo o cuéntamelo. Esa es una persona auditiva. Si fuera una persona visual, les diría, dámelo y entonces lo va a leer. Entonces, bueno, ese es un tip que ya pueden tener para ir viendo cuál es el canal de comunicación o el estilo de comunicación de las personas con las cuales ustedes están viviendo. También es una persona que mueve mucho sus manos, tanto a la hora que camina como a la hora que platica. Si quiere que esta persona recuerde algo, se lo tiene que decir. De nada le sirve que le deje un recadito, que le deje un mensajito, no lo va a leer, no lo va a ver, se lo tiene que decir, le tiene que hablar por teléfono para decírselo, se lo tiene que decir en persona. Es una persona que se viste de manera conservadora y obviamente pues si tiene dinero, pues se va a vestir de una manera también elegante, pero en general son conservadores en su manera de vestir. Es un excelente conversador, es la persona que nos gusta que nos platique las cosas, que todos estamos atentos escuchando. Ojo, también es una persona muy cerebral. A esta persona no le podemos llegar con llantitos y con, ay, es que me hiciste sentir muy mal y que no sé qué, y con cuestiones de emoción, porque él no la mueve este tipo de situaciones. Es muy cerebral, entonces tenemos que ir a su razón, tenemos que ir a su mente, no a su corazón ni a su emoción, y esto es muy importante. Y ojo también con esto, si estamos ante una persona auditiva, debemos de tener mucho cuidado
con las palabras que utilizamos y con el tono de voz que usamos para comunicarnos con él o con ella. Son esas personas que luego nos dicen, es que me hablaste golpeado, es que me lo dijiste muy feo, es que esta palabra. Entonces debemos de ser muy cuidadosos para no equivocarnos. Si nos equivocamos y alzamos la voz, por ejemplo, o dijimos una palabra que no debimos haber dicho, pues es mejor que nos disculpemos, nos vamos y al día siguiente retomamos la comunicación, porque esa persona ya se cerró a la comunicación porque nos equivocamos a la hora de estar hablando con ella o con él. Ahora tenemos las personas kinestésicas. La palabra kinestésica viene de la palabra movimiento, de kiné, que es movimiento. Son personas muy dadas a las sensaciones, a las emociones, a que lo toquemos, a los sabores, a los olores. Son esas personas que se acercan a nosotros y que te tienen que estar tocando constantemente. Te platican y te tocan el brazo, te tocan la mano, tienen que estar en contacto con las otras personas. Esa es su manera de comunicarse. Estas personas sí reaccionan a las emociones, al contrario del auditivo, que es muy cerebral. Estas son muy emotivas, son muy emocionales, ¿no? Entonces debemos de, son esos hijos que tenemos que siempre andan pegaditos y que andan, que les gusta que los apapachemos, o esa pareja que le gusta frecuentemente ser apapachada, o la amiga, la hermana. Es característico de este estilo que les guste el apapacho. El kinestésico, a la hora que se comunica, utiliza estos verbos como tocar, sentir, tomar, agarrar, manipular, sostener, mover, todo lo que tiene que ver con sensaciones táctiles o táctiles, con movimiento, con emociones, son las palabras que esta persona utiliza. También va a hablar sobre sólido, tibio, frío, que algo es áspero, es suave, es pesado, es caliente. Nos va a decir frases como no seas aferrado, o te aferraste a una idea, o aguántame un poco, o eres una persona fría, o tenías una actitud distante, o tuvimos una discusión acalorada, etc. Siempre palabras asociadas con emociones, con sensaciones, con sentimientos, porque su mundo es eso, las emociones y las sensaciones y los sentimientos. ¿Cuáles son sus características? Esta persona vive en el mundo de los sentimientos. Es una persona que yo puedo platicarle algo muy triste y se va a deprimir en ese momento. Y si luego llegue a otra persona y le platica algo muy chistoso, se va a reír, o sea, va a estar cambiando con mucha frecuencia sus emociones y sus sentimientos de acuerdo a cómo vea la gente que lo rodea o de acuerdo a lo que le estemos platicando. Es una persona que camina lentamente, tiene movimientos lentos, su voz tiende a ser pausada. Ojo con lo que acabo de señalar. Esto es para las personas que sus números o su resultado en el test fueron muy evidentes, es decir, que la mayoría de las preguntas las contestaron con la respuesta número 2, pero puede ser que haya matices, es decir, yo puedo tener un poquito del auditivo y un poquito de lo kinestésico. Entonces voy a participar de las características que les estoy diciendo ahorita y de las características que les di en el auditivo, o un poquito de kinestésico y un poquito de visual. Entonces van a tener algunas de estas características y características de los visuales, ¿no? Entonces, puede ser que seamos marcadamente de un estilo, o puede ser que estemos matizados, mezcladitos, y que tengamos un poquito de cada uno de los estilos de 2, o incluso hasta de los 3 estilos, y es obviamente mucho más fácil comunicarse con nosotros de esa manera. También entonces son personas, les decía, que su voz es lenta y es grave, que buscan el contacto físico, son muy intuitivos. Es esa gente que antes de que tú digas que estás enojada o antes de que tú digas que estás triste, te va a decir, ¿por qué estás enojada? ¿Por qué estás triste? Porque como que perciben las emociones y los sentimientos. Son muy comodinos, buscan la comodidad física, es el que siempre está buscando el sillón más cómodo, la ropa más cómoda, su apariencia en el vestir es sumamente informal, no le preocupa si lo que trae puesto hace juego, combina o no combina. Él se puede poner un pantalón a rayas con una camisa de bolitas y no le preocupa absolutamente nada. Es una persona que si compra ropa,
se la pone, ni siquiera se ve al espejo, sino que la siente a gusto, me gusta, está rica, está muy cómoda, y entonces con eso se lo lleva. Entonces tiene una apariencia física que es muy informal. Pero si esta persona está matizada de visual, se va a preocupar a lo mejor un poquito más por su vestido, por su apariencia física. Los kinestésicos tienden a ser un poquito gorditos porque les gusta mucho la comida. La comida y la bebida la disfrutan enormemente. Un taco lo saborean, se quedan comiéndolo mucho tiempo, despacito, disfrutándolo. Entonces, pues tienden a ser un poquito gorditos. Y luego tenemos, por último, el visual. El visual va a utilizar verbos como ver, mirar, enfocar, imaginar, obviamente cosas relacionadas con la vista, con todo lo que esté relacionado con ver, con los colores, con los paisajes, con la perspectiva. Entonces te van a decir frases como me quedé en blanco, en lugar de decirte no te entendí, te va a decir me quedé en blanco. Tú le das color a mi vida, tenía un oscuro pasado, tiene un brillante porvenir, me vio con malos ojos. Son esas personas que luego nos dicen, ¿qué me viste con malos ojos? Y uno dice, pues, ¿cómo con malos ojos, no? Pero bueno, en fin. Y por ejemplo, si ustedes ven esto, aquí, hablar claro, aquí tenemos una persona que es auditiva y visual. Hablar corresponde a lo auditivo y claro corresponde a lo visual. Entonces está matizado, tiene ahí de los dos estilos. Es cuestión de que nos fijemos mucho en cómo se visten las personas, en qué palabras utilizan, y también otro tip es cómo está arreglado el espacio en el que viven, cómo tienen su habitación, cómo están los cajones de su escritorio, cómo están los cajones de su ropero, todo, de sus armarios. Todo eso nos da idea de cuál es el estilo de comunicación de una persona. Por ejemplo, el visual es muy ordenado. Ustedes llegan a la casa de un visual y van a ver todo bien acomodado, todo limpio, todo combinado, todo arregladito, pues, ¿no? Y si llegan a la casa o a la oficina o al cuarto de un kinestésico, van a ver todo revuelto, no hay nada acomodado, todo está ahí como dejado, como tirado. Por ejemplo, el escritorio o la mesa de trabajo de un kinestésico va a estar lleno de papeles por todas partes, y un visual no. Un visual va a tener todos los papeles muy ordenados, todo muy acomodadito, porque así es su estilo. Nos está diciendo cómo es a la hora de que manipula las cosas. Se comunica en términos visuales, entiende el mundo como lo ve. Si el mundo él lo ve color de rosa, pues es color de rosa. Si para él el mundo es color negro, pues va a ser color negro, aunque ustedes traten de que él cambie el color de su mundo. Habla mucho sobre el aspecto de las cosas, cómo son, si están bonitas, si están feas, agradables, desagradables. Tiene movimientos muy rápidos, habla muy rápido, camina muy rápido, siempre está haciendo cosas, responde mejor a mensajes escritos. A esta persona sí le podemos dejar el recadito, sí le podemos mandar un chat para decirle, oye, te veo a tales horas. Al auditivo tenemos que hablarle por teléfono y decirle, oye, te voy a ver, nos reunimos o nos juntamos o platicamos a tales horas. Para el visual, la apariencia es muy importante. Siempre va a cuidar que lo que trae puesto combine, que el pantalón haga juego con su blusa, con su camisa, los zapatos hagan juego. Como es muy ordenado, también va a ser ordenado en su manera de vestir. Ojo, recuerden que esto es para personas que sobresalen en el resultado del test en cuanto a las características del visual, es decir, que la mayor cantidad de sus preguntas fueron hacia el número 3, fueron donde seleccionaron la mayor cantidad de alternativas. Entonces, no es que una persona esté molesta con nosotros o esté enojada o que no nos oiga o que le seamos invisibles. Simple y sencillamente es que le estamos hablando desde un canal de comunicación que no es el suyo, que es otro el canal. Entonces, por lo mismo, pues no nos atiende. Hagan de cuenta que no nos ve, que no nos escucha, y por eso pues no nos hace caso. ¿Qué recomendaciones que podemos hacerles con esto? Pues que para podernos comunicar de la mejor manera con todas las personas, debemos incluir palabras que llamen a su estilo. Es decir, si yo no sé qué estilo tiene la persona, pues le voy a incluir a la hora que me comunico con ella
pues unas palabras auditivas, otras palabras visuales y otras palabras kinestésicas para asegurar que me ponga atención, para asegurar que se pueda comunicar conmigo. Si yo estoy segura de cuál es el estilo de comunicación de esa persona, pues bueno, por supuesto que en lugar de estar probando diferentes palabras, pues voy a irme a seleccionar las palabras que sé que él va a poder comprender, que él va a poder entender y va a poder hacerme caso y entonces platicar y sostener una conversación conmigo, ¿no? Generalmente nosotros nos comunicamos desde nuestro propio estilo, por eso es muy importante que ustedes hagan primero el test para que sepan cuál es el estilo de comunicación que ustedes tienen. Antes que nada hay que saber cuál es nuestro propio estilo, porque desde ese estilo nos vamos a comunicar. Entonces, es muy importante. Aquí lo que queremos dar a entender es que lo relevante es que somos diferentes, cada uno de nosotros somos distintos, no podemos esperar que todos nos vayamos a comunicar de la misma manera, cada uno de nosotros tenemos un estilo de comunicación y entonces, bueno, hay que conocerlo para poder conocer el estilo de los demás. Sé que, bueno, pues esto es a lo mejor mucha información para todos ustedes, pero pues estoy segura que ahí en Facebook o en YouTube, depende de dónde nos sigan, ustedes van a poder retomar la presentación y revisarla y sobre todo ver las preguntas, tratar de contestarlas para que conozcan su estilo de comunicación. Entonces, pues estamos a sus órdenes. Ahí en la presentación también les dejo mi correo para que puedan ustedes contactarme si lo desean o contactar ahí a través de esa forma también para que estemos de alguna manera en contacto. Pues muchas gracias por su atención y espero verlas pronto.